estudiando Génesis 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas cosas en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente a toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Esta es una historia similar a lo que ocurrió en Egipto, en el capítulo 12. ¿Se acuerdan lo que pasó? Que Faraón tomó a Sara pensando que era una mujer muy hermosa. Y cuando se enteró que era la esposa de Abraham, la devolvió, le dio regalos. Y en esta historia también se repite más adelante con su hijo Isaac, en el mismo lugar y con una persona del mismo nombre, pero no es este mismo Abimelech. ¿Cuál es lo más sobresaliente en esta historia? El engaño. ¿Dónde ocurrió esto? Nosotros pensamos que es Moisés el que escribió el libro de Génesis. Entonces Moisés nos da el detalle, nos dice al sur de donde estaban, o sea, se fueron más al sur, entre Cades y Shur en Gerar. También nos da a entender cuándo. ¿Se acuerdan que en la anterior semana, en el capítulo 19, vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra? O sea, esto es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero es antes del nacimiento de Isaac. ¿A quiénes vemos en este capítulo de Génesis? Vemos a Abraham y su esposa Sara. Vemos a Abimelech, que es el rey de Gerar, su esposa y sus siervas. Ahí también vemos que Dios interviene en un sueño.
y los sirvientes de Abimelech. En esta historia, empezando desde el verso 2, vemos que Sara es hermana de Abraham. Esa parte es verdad, pero eso no encubre la otra mitad de esta historia. El hecho de que Sara es esposa de Abraham. O sea, es correcto decir que es su hermana, pero esa no es la historia completa. O sea, cuando nosotros tenemos algo que contar, no contemos verdades a medias. Eso creo que es una lección que podemos aprender de esta historia. No existen verdades a medias. Esos son simplemente engaños que tienen una parte de verdad. Lo malo de estas verdades a medias, ¿qué más las llamamos? Mentiras blancas, mentiras piadosas, es que llevan a hacer daño a otras personas. Son pecados. ¿Por qué es pecado una mentira blanca, una mentira piadosa? Porque es una mentira, punto. Es un engaño, es un pecado, punto. No lo vamos a adornar, no lo vamos a disfrazar. Toda mentira es pecado. Toda exageración es pecado. Así que todas las personas que tienen esa tendencia a exagerar la cosa están mintiendo y están, por ende, pecando. No podemos buscar justificaciones para las mentiras. No las vamos a disfrazar para hacerlas aceptables. ¿Saben por qué? Al decir una mentira yo les puedo engañar a todos ustedes. Pero ¿saben qué? No podemos engañar a Dios. Amén. Amén. En esta historia vemos un área difícil de entender en Abraham, porque él mintió a Abimelech. Y parece, yo veo de una manera bien clara, no lo voy a disfrazar. Abraham no demostró su confianza en Dios al mentir. Y lo peor es que Abraham ya había cometido este error antes. En otras palabras, no aprendió de sus errores pasados. Eso es peligroso. Algunos comentaristas dicen que sí, efectivamente mintió. Otros comentaristas dicen, él usó una táctica para salvar su vida. Y esta es la razón. Abimelech era un hombre poderoso, era un rey. Y parece que en aquellos tiempos, si un hombre poderoso deseaba a la esposa de otro hombre, él simplemente mandaba matar a la esposa y se casaba con la viuda. Y es posiblemente, esa es la razón por la que Abraham tuvo miedo por su vida. Pero Abraham no acudió a la guía del Señor. Thank you, No gracias. dijo, Señor, ¿qué hago en esta encrucijada? Exacto. No le preguntó, sino que él se imaginó, él maquinó y lo hizo. Exacto. Él nada más, ese fue un razonamiento pura, 100% razonamiento humano, sin la intervención ni la guía de Dios. Gracias, hermano. Abimelech, viendo que era una mujer soltera, aunque ya estaba bastante avanzada de edad, se casó con ella. Pero es diferente que cuando se casó en Egipto. En Egipto el faraón dice, es una mujer hermosa y por eso es que quería casarse con ella. En esta situación es muy posible que Abimelech se casó con Sara porque ella era una mujer muy rica. Y es posible que por eso Abimelech se casó con ella, porque ya Sara tenía 89 años, ya estaba anciana. Pero miren qué hermosa es la intervención de Dios, porque en el versículo 3 dice, Dios advierte a Abimelech en sueños. Le habla y le dice, ¿cuál es la situación? ¿Por qué Dios tuvo que intervenir de esa manera? Porque ni Abraham ni Sara no iban a decir la verdad. Es bien peligroso estarnos metiendo en este tipo de mentiras. Dios tiene que intervenir para evitar que Abimelech y su nación sufran. Al final de esta historia entendemos que Dios ya había cerrado la matriz de muchas mujeres. Y en aquel tiempo era muy importante que tuvieran hijos para que su nación crezca. Entonces el no estar pudiendo concebir
concebir, era algo que los ponía en peligro ante sus enemigos. Entonces, en el versículo 4, Abimelech le contesta en el sueño y le dice, no se ha consumado el matrimonio. Y es que en aquellos tiempos, y aún en algunas culturas hoy en día, una persona se puede casar legalmente y se espera un tiempo, es un tiempo de preparación. Especialmente en aquellos tiempos preparaban mucho a una mujer para la noche de nupcias, que era un tiempo que a veces era hasta de 6 meses. ¿Se acuerdan cuando Esther se casó? Fueron meses antes de que pasara delante del rey Artaxerxes. Entonces es posible que eso es lo que pasó, que habían firmado un contrato, estaban legalmente casados, pero Abimelech no la había tocado todavía, no se había consumado el matrimonio. Y también se entiende que Abimelech tenía otras esposas. Y en aquellos tiempos se les daba turnos a las esposas. Y pues, aunque recién casados, pero no era turno de Sara todavía. Estamos hablando de este engaño, de esta mentira de Abraham y de Sara en contra de Abimelech. Y este engaño, esta mentira, afectó a toda la familia de Abimelech, diciendo que él era inocente. Cuando nosotros engañamos a una persona, estamos empujando a esa persona a pecar sin que sepa. Yo me acuerdo cuando yo leía libros, novelas antiguas, ¿cuál era el ingrediente ahí? Mentiras, secretos, engaños que llevaban a una persona a matar, llevaban a una persona a hacer maldad y media, y cuando se enteraban la verdad, ¿qué he hecho? Todo lo hice por causa de las mentiras que tal persona me dijo. Todo eso hice porque tal persona me engañó. Por eso es que esta historia está en la Biblia, para que sepamos que los engaños llevan a otros a pecar. No debemos de engañar a nadie, porque nosotros vamos a ser culpables de los pecados de la persona a quien estamos engañando. Y pastora, yo quería decir que el ser humano tiene una tendencia a la mentira. Rápidamente él se zafa de algo, se sale de alguna apretujada mintiendo. Pero es nuestro trabajo ahora enseñarles a las nuevas generaciones a no hacer eso. Exacto. Yo me acuerdo que en mi familia a veces nos decían, no, pues no seas tonto, decían, no seas tonto, di tal y tal cosa. Es mentira todavía. Pero así, no se lo dijiste a tu hijo, pero él te vio. Te escuchó. Exacto. Él sabe cómo papá y mamá hicieron algo. Él aprende viendo lo que papá y mamá están haciendo. Eso es lo que pasó con Isaac. Aquí todavía Abimelech está hablando en el sueño y le explica la primera justificación que él tiene. Le dice, con sencillez de corazón actué. Eso tiene que ver con sus intenciones. Sus intenciones eran buenas. Él quería casarse con una mujer que aparentemente era soltera. No había nada de malo. Él no estaba mintiendo, no estaba engañando. Le hubieran hecho pecar, sin embargo. La segunda justificación que él presenta, él dice, con limpieza de manos. En otras palabras, mis hechos, no había hecho nada malo todavía. Eso es lo que él explica. Amén. Y en sueños. Eso es lo increíble, que aunque está durmiendo, pero su consciente está hablando de lo que fue su realidad en ese momento. Conciencia limpia, manos limpias. Entonces, ahí fue en el verso 6 donde Dios mismo habla y le dice, soy yo el que te libré de que tú pecaras. Y es verdad. Dios interviene en nuestras vidas para librarnos de quién sabe qué pecados más grandes. Y es Dios también el que le da la solución en ese sueño. Yo me imagino, ¿qué hubiese hecho Abimelech? ¿Cómo hubiese salido de esa situación? Pero Dios le dice, devuelve a esta mujer a su esposo. Pero ese no es el final de la historia. Y le da una alternativa también a Abimelech. Y si no lo haces, tú y todo lo que es tuyo van a morir. O sea, el pecado definitivamente nos lleva a la muerte. Y cuán grande misericordia ha mostrado Dios en hablarle
¿por qué Abimelech y no Abraham? ¿Por qué Dios escogió a un hombre que no era su profeta? Escogió a Abimelech, el que estaba a punto de pecar, para hablarle a él. Yo me imagino que yo pienso, este es Luis hablando, yo creo que cuando nos encontramos en situaciones así bien difíciles, cuando hemos mentido, no queremos decir la verdad y más mentiras decimos. Más cavamos nuestro hoyo porque no queremos admitir la verdad. Y Dios sabía que Abraham no iba a admitir la verdad, entonces tuvo que ir a Abimelech en sueños y decirle, mira, esta es la situación. Y creo que Dios también había visto el corazón de Abimelech. Y aquí en el verso 7 es la primera vez en la Biblia que se utiliza la palabra profeta. Y Abraham es el primero en ser llamado profeta. Aleluya. ¿Y por qué es llamado profeta? Es porque nos da a entender que Dios reconoce la habilidad que tenía Abraham de que lo que él pedía, Dios lo hacía. En otras palabras, que Dios escuchaba a Abraham. Esa era esa primera cualidad de profeta que entendemos desde el libro de Génesis. El poder tener la gracia de Dios de que Él escucha nuestras oraciones. Aleluya. Y las contesta. Entonces en los versos 9 y 10 vemos que Abimelech ya les había contado a todos sus siervos de este sueño, lo que había pasado, lo que había hecho Abraham, lo que había hecho Sara. Pero es increíble la actitud de Abimelech que tiene hacia Abraham. Le hace las preguntas no solo por cuestionarle, no solo por interrogarle. Sus preguntas son más para hacerle razonar, para hacerle pensar. Acuérdense que muchas veces las preguntas son para ayudarnos a entender mejor una situación. Muchas veces preguntamos a los hijitos, ¿pero por qué has hecho esto? ¿Por qué? Y los niños nos miran, no sé, es verdad, no saben. Hay que hacerles preguntas que les hagan razonar. Nuestros hijos no nos van a decir por qué han hecho sus travesuras, pero invitémoslos a través de las preguntas a razonar, a considerar lo que han hecho. No necesariamente tienen que contestarlo, pero que lo piensen, que lo razonen, que consideren. Y miren la actitud bien humilde de Abimelech, que le dice, ¿en qué te he ofendido yo para que me hayas hecho? En otras palabras, como él se está preguntando, tal vez yo he hecho algo malo y por eso él ha actuado tan mal conmigo. Eso no se ve normalmente. Es una actitud de mucha humildad que se nota que él ha considerado, ha pensado, tal vez fui yo el que fallé. Y como les digo, esto no se ve. Y la respuesta de Abraham es más como defensiva, muy bien defensivo. Es que pensé que aquí no había temor de Dios. En otras palabras, como eran paganos, lo pensaban, lo consideraban a Dios, lo conocían de Dios, pensé que aquí no había temor de Dios y que me iban a matar. Hay dos mensajes aquí, de que uno, que Abimelech no endureció su corazón a la voz de Dios, ¿verdad? Amén, así es. ¿Por qué? Él tuvo temor, no a Dios, sino por las consecuencias que va a recibir. La advertencia que le dio Dios es eliminar a su familia, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla a través de mucha gente. Abraham empezó a hablar con Abimelech, le dice, en este lugar no había temor de Dios. Y la segunda excusa, Sara sí es verdaderamente mi hermana, porque somos hijos del mismo padre, pero ella tiene diferente mamá. Este matrimonio entre parientes cercanos, cuando llegó Moisés, eso ya cesó. Dios dio una ley en la que se prohibía este tipo de casamientos. Y en los versos 14 al 16 se ve la generosidad de Abimelech. Puede evidentemente que ha sido por susto, pero sí se portó muy generoso, no solo que le dio tantos regalos para Abraham, pero le dijo a Sara, tú ya eres vindicado, o sea, tú ya estás bien, ya no hay problema. Y hasta le dice a Abraham, donde tú quieras quedarte a vivir, escoge lo mejor. Y qué generosidad, ¿verdad?
En el verso 17 vemos que Abraham oró por Abimelech. En otras palabras, Abimelech, su familia y posiblemente su nación entera llegaron a conocer de Dios a través de esta oración. Aleluya. Y no solamente porque Abraham oró, sino que Dios le contestó su oración. Porque Dios había cerrado el vientre de todas las mujeres, pero después de esta oración, todas estaban ya fértiles nuevamente. Y qué hermoso es esto, porque es un anticipo de lo que Dios va a hacer en el capítulo 21 que vamos a leer en el siguiente domingo, porque Abraham oró por Abimelech y su familia empezaron a tener hijos otra vez. Y Dios también hizo que Abraham y Sara tengan el hijo de la promesa. ¿Cuánto tiempo tomó todo esto? No se sabe, han debido ser por lo menos unos meses, porque hasta que las mujeres se dieron cuenta de que no estaban concibiendo, ha debido haber pasado unos meses que Abimelech tomó a Sara, hasta que se dio cuenta, Dios le habló, porque después de esto es el nacimiento de Isaac. O sea, acuérdense, Sodoma y Gomorra le dijo, al año que viene vas a tener un bebé. Entonces, tiene que haber sido un lapso de unos meses nada más, hasta que nació el bebé Isaac. Dios le dice en el capítulo 19, le dice, al año que viene ya vas a estar con bebé. Entonces, tiene que ser unos meses.